Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad enseño asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 20 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula La independencia de las islas del Mar Caribe. Vamos a comenzar por una breve geografía de las islas del Caribe. El Caribe se compone de las islas y las costas que rodean al mar del mismo nombre, el Mar Caribe. Este mar de carácter tropical es una región situada al este de Centroamérica y que engloba algunas costas de países continentales con sus islas: Panamá, Belice, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, y divide sus islas en dos territorios, las Antillas Mayores y las Antillas Menores. En las Antillas Mayores se componen por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica. En Cuba, Puerto Rico y República Dominicana se habla español y también inglés en Puerto Rico. Y en Haití se habla francés y criollo haitiano y en Jamaica inglés. Las Antillas Menores están compuestas por Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago. En la mayoría de estas islas se habla inglés, excepto en Santa Lucía, donde se habla también francés. A continuación podemos ver un mapa donde se aprecia el área perteneciente al Mar Caribe y a las Antillas. Y con esto damos paso a una breve historia del colonialismo en el área del Caribe. Antes de la llegada de Cristóbal Colón a las islas caribeñas, hay que recordar que una de estas islas fue su primer destino en el Nuevo Mundo y la antesala de la conquista española en América. Los indígenas que habitaban este territorio eran conocidos como los taínos, una tribu sedentaria que se piensa que emigró desde el sur de América hace unos 3000 años. Poco después del descubrimiento de este mar por Cristóbal Colón y su consecuente ocupación por España, los países europeos también se lanzaron a la conquista. Francia tomó las islas de Martinica y Guadalupe, e Inglaterra colonizó Jamaica, Antigua, Barbados y Montserrat. Eran territorios clave para el comercio entre América y Europa, y allí se celebraban grandes ferias comerciales. A causa del gran movimiento comercial, la presencia de diversos países y en general el poco control que los países europeos podían ejercer sobre todos sus territorios, la piratería floreció en estas islas, creándose incluso lugares donde los piratas, corsarios y bucaneros podían tener libertad para ejercer la piratería más libremente, como la isla de Tortuga o Port Royal en Jamaica a principios del siglo XVII. Aparte del comercio, el área del Caribe era especialmente importante para los países europeos a causa de la agricultura. Los países colonialistas utilizaron las islas caribeñas para establecer en ellas grandes plantaciones de azúcar, sobre todo, pero también de algodón, tabaco o cacao, entre otros. Gran Bretaña fue el país que más explotó el cultivo del azúcar, exportando grandes cantidades desde América y ahorrándose los salarios de los trabajadores, ya que normalmente eran esclavos los que trabajaban los campos de cultivo. No sería hasta el siglo XIX, cuando se abolió la esclavitud, que los trabajadores volverían a cobrar un salario por su trabajo. La República Dominicana, que comparte isla con Haití, fue la primera en independizarse, en 1865, mientras que Puerto Rico y Cuba no lograron su independencia hasta 1898. Y vamos a hablar sobre los procesos independentistas de las islas del Mar Caribe. Y vamos a comenzar con la independencia de la República Dominicana, ya que sus primeras luchas por ser un terreno independiente comienzan en 1844, pero no conseguirá su total independencia hasta 1865. La independencia efímera del 21 al 44, la independencia de la República Dominicana
de 1844 al 61, y la Guerra de Restauración, de 1861 al 65. Vamos a comenzar con la independencia efímera. Este periodo se llama así a causa del poco tiempo que la República Dominicana conservó su independencia, solo 2 meses y medio, desde diciembre de 1821 hasta febrero de 1822, desde que se nombra Estado Independiente de Haití español hasta que se anexiona a la República de Haití a causa del ataque del ejército haitiano. Podemos ver a continuación una imagen de la isla que comparten Haití y la República Dominicana. A esto hay que añadir el problema de la piratería, muy asentada en las costas caribeñas y más en Santo Domingo, muy cercana a la mencionada isla de Tortuga, y el agotamiento de los recursos de la isla. Así pues, con todos estos problemas, los ciudadanos comenzaron a plantear opciones. Un grupo apoyaba la idea de una anexión a Haití, algo que apoyaba el presidente haitiano Boyer, ya que quería unificar el territorio para tener más apoyo contra Francia. Y Haití también estaba en su propio proceso de independencia. Otra parte de la isla estaba a favor de unirse a la Gran Colombia y a su libertador Simón Bolívar. Sin embargo, tras varias disputas e intentos fallidos de un lado y del otro, un pequeño movimiento perteneciente a la clase media y pobre del territorio se fue extendiendo, y tras un golpe de Estado para derrocar al gobernador colonial, se proclamó un nuevo Estado, el Estado Independiente del Haití español, llevado a cabo por Núñez de Cáceres. Él quería en un principio aliarse con Bolívar y unirse a la Gran Colombia, pero algo salió mal y la respuesta del revolucionario, adelantando de este modo a la proclamación de independencia. Ante las presiones, amenazas y los pocos apoyos que recibió este nombramiento, finalmente Núñez de Cáceres tuvo que ceder ante la presión haitiana y unirse a la República de Haití, con la que estuvo anexionada hasta 1844, que va del 44 al 61. La parte occidental de la isla estuvo ocupada por Haití durante 22 años bajo el gobierno del presidente Boyer, al principio que impulsó nuevas leyes bajo el Código francés. Así pues, en 1844, Juan Pablo Duarte, junto con otros líderes republicanos, comenzaron un grupo secreto llamado la Trinitaria, que actuaba en contra de Boyer. De hecho, ayudaron al golpe de Estado que acabó con su gobierno, pero Charles Rivière Girard, el nuevo presidente, encarceló y persiguió a los miembros de la Trinitaria, y estos tuvieron que huir buscando apoyo en otros lugares, aunque sin mucho éxito. A partir de ese momento, otros grupos independentistas se unieron a su objetivo de independencia, y en 1844 se logró por fin la independencia, redactando una constitución basada en el modelo francés. Esta independencia duraría hasta el año 1861, año en el que se volvió a anexionar a España para protegerse de una nueva anexión a Haití, del 61 al 64. Los opositores de la nueva anexión de la República Dominicana a España no tardaron en reaccionar, comenzando el periodo llamado la Guerra de Restauración, que finalizó en 1865 con la renuncia de España a la isla. Y vamos a hablar sobre las independencias de las últimas colonias españolas, que son la independencia de Cuba y Puerto Rico. Vamos a empezar con la primera guerra de independencia y la Guerra de los 10 años. De los años 1868 hasta 1878 tuvo lugar la Guerra de los 10 años por la independencia cubana en contra del ejército realista español. Todo empezó con el Grito de Yara, y entre sus causas directas está el férreo control que ejercía España con la economía de la isla y los altos impuestos que imponía. Por otro lado, también había un fuerte control sobre la libertad de prensa y estaba prohibida la formación de partidos políticos. Todavía no se había prohibido la esclavitud y la posición en la sociedad estaba muy marcada. En este ambiente opresivo, el hacendado Carlos Manuel de Céspedes pronunció en su propiedad el Grito de Yara, después de libertar a sus esclavos como acto de liberación, nunca mejor dicho. A pesar de que las acciones previstas para esa noche no salieron bien, se considera que el Grito de Yara fue el comienzo de la Guerra de los 10 años, la primera guerra de la independencia cubana. España, por su parte, inició 2 contraataques, uno militar y otro de carácter civil.
Por un lado, envió al general Domingo Dulce para realizar reformas y finalizar la revolución, y por otro, envió a una gran cantidad de personas inmigrantes para españolizar la isla y favorecer el ambiente español. Y pasamos a la Segunda Guerra de Independencia, la Guerra de 1895. Si hablamos del proceso de independencia de Cuba, el nombre de José Martí es esencial. Nacido en La Habana, fue miembro del Partido Republicano, gran poeta y escritor del modernismo y defensor del patriotismo cubano. Fue el creador del Partido Revolucionario Cubano e impulsor de la Guerra del 95, la Guerra de la Independencia cubana. Martí además ganó muchos adeptos para la causa independentista e intentó no repetir los mismos errores que sus predecesores en la Guerra de los 10 años. Se entrevistó con Antonio Maceo en Costa Rica y con Máximo Gómez en la República Dominicana para solicitarles apoyo para su causa. Y en este último país se firmó el Manifiesto de Montecristi, que explica las razones por las que Cuba necesita su independencia y las causas por las que el pueblo se lanzaba a las armas. Martí consiguió que 35 aldeas de la parte oriental de la isla se levantaran al mismo tiempo al grito de Baire. Baire era uno de los pueblos que se alzó en armas, atacando a las tropas imperialistas españolas. Tristemente, José Martí murió ese mismo año de muerte natural, pero la lucha continuaría desde 1895 hasta finales de 1897. En esta fecha, Estados Unidos intervino en la refriega con la excusa de que la guerra estaba afectando a su economía, ya que desde el año 1860 Estados Unidos había intervenido en la economía de la isla a través de sus plantaciones azucareras, exigiendo al gobierno español una serie de reformas para alcanzar un acuerdo de paz e incluso ofreciéndole un acuerdo económico para comprar la isla. En 1896, el presidente Cleveland hizo un ofrecimiento pacífico a Cánovas del Castillo. Al ser asesinado este último en 1897, las negociaciones pasaron al nuevo gobierno de Sagasta y al nuevo presidente estadounidense McKinley, que presionó mucho más al líder español para vender los territorios en ultramar, llegando a ofrecerle 300 millones de dólares. En enero de 1898, España había aceptado la gran mayoría de las peticiones de autonomía de Cuba y Puerto Rico, pero los rebeldes cubanos ya estaban decididos a luchar hasta el final por la independencia, al igual que el presidente McKinley, que ya estaba decidido a intervenir. El 15 de febrero de 1898, un acorazado estadounidense, el Maine, fue enviado al puerto de La Habana y repentina y misteriosamente explotó. Estados Unidos acusó a España de agresión y de atentado, y le dio un plazo de 3 días para retirarse de la isla o prepararse para una declaración de guerra. España no aceptó el chantaje y entre abril y agosto del 98 fue a la guerra con Estados Unidos, en la que los españoles sufrieron una rápida derrota debido al anticuado estado de su flota marítima. Sagasta intentó negociar la paz con Estados Unidos a través de Francia, pero los estadounidenses no aceptaron ningún acuerdo, estableciendo todas las condiciones en la Paz de París en diciembre del 98. Así pues, por 20 millones de dólares como indemnización, Cuba fue cedida a Estados Unidos, junto a Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Así pues, Cuba vio como el destino de su gobierno pasaba de España a Estados Unidos, y así como Puerto Rico continuó bajo el liderazgo de los estadounidenses durante más décadas, Cuba luchó por su independencia total, expulsándolos de la isla prontamente. El 20 de mayo de 1902 tomó posesión al cargo su primer presidente, Tomás Estrada de Palma, naciendo finalmente la República de Cuba. Y con esto damos por finalizado el módulo sobre la independencia de las islas del Mar Caribe y muchas gracias por habernos escuchado.